Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias. Te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. En esta ocasión vamos a ver lo que significa la carga formal. Vamos a ver para qué sirve la carga formal en la estructura de Lewis y vamos a hacer varios ejemplos a continuación. Vamos a ver lo que es la definición de una carga formal. Tengo acá el siguiente ejemplo. Tengo la molécula de ozono, 3 átomos de oxígeno. Acá tengo la estructura de Lewis desarrollada y tenemos 3 cargas formales. La carga formal sería una carga parcial que va a tener el átomo, cada átomo de oxígeno. Como vemos acá, este oxígeno tiene una carga de +1, este oxígeno con el doble enlace tiene una carga formal de 0 y este oxígeno con el enlace sencillo tiene una carga formal de -1. Esta carga sería una carga parcial, un valor que tiene cada átomo cuando forma esta molécula con este tipo de estructura de Lewis, dependiendo de la cantidad de enlaces que tenga. Por ejemplo, cuando me dice de que el valor es una carga negativa, significa, vamos a colocar acá carga negativa, cuando es carga menos, significa que gana electrones. Cuando vemos una carga negativa en un átomo, significa que está ganando electrones. Mientras que cuando tiene una carga positiva, como vemos acá en este oxígeno, vamos a colocar carga positiva, significa que está cediendo o perdiendo electrones para formar enlaces. Estos son cargas parciales, no son cargas definitivas. No hay una transferencia completa de los electrones. Solamente que en ese momento, cuando se forma la estructura, va a tener mayor atracción de las cargas y otros que van a ceder sus cargas. Por ejemplo, esto es lo que ocurre acá. Esto es lo que significa cuando es una carga formal, cuando es con signo negativo, por ejemplo, en este caso de -1, que está ganando un electrón. Acá cuando tiene una carga positiva dice que cede o está perdiendo electrones, en este caso, en este oxígeno intermedio. Mientras que el oxígeno cuando tiene una carga formal de 0, significa que todos sus electrones permanecen igual. A continuación vamos a ver para qué nos sirve determinar esta carga formal. Vamos a revisar 3 características al determinar la carga formal en la estructura de Lewis. La primera característica sería de que al determinar la carga formal en una molécula, en una determinada estructura de Lewis, nos ayuda a identificar si la estructura es válida o no. Entonces colocamos acá, nos ayuda a identificar si la estructura de Lewis es válida o no. Además de que esta estructura cumpla el octeto. La segunda característica sería, nos ayuda también a identificar en los átomos que forman dicha molécula en la estructura de Lewis, cuáles tendrían enlaces de tipo dativo. Entonces, también colocamos identificar los enlaces dativos. Enlaces dativos. La tercera característica también nos ayuda a determinar si la estructura resonante de dicha molécula es válida o no por medio de las cargas formales. Entonces, identificar las estructuras resonantes válidas. Ahora, a continuación vamos a hacer un ejemplo. Ok, tenemos acá la estructura de Lewis de la molécula ácido nítrico HNO3. Tengo acá la estructura de Lewis con sus respectivas cargas formales de todos los elementos que componen a dicho ácido. Acá yo tengo la fórmula de la carga formal.
La fórmula me dice que carga formal es igual a los electrones de la última capa de valencia del elemento que se está determinando dicha carga formal menos los electrones libres que tengan a su alrededor en la estructura de Lewis menos un medio por los electrones que forman enlaces o los electrones que están compartidos. Ahora vamos a identificar cuáles serían los electrones de valencia de cada elemento, los electrones libres y los electrones de enlaces o los electrones compartidos para proceder a comprobar cada carga formal de cada elemento en la molécula de ácido nítrico. Vamos a comenzar con el oxígeno, tiene una carga formal de 0. Primero vamos a determinar cuáles serían los electrones de valencia del oxígeno. Vamos a colocar el oxígeno, tiene en su última capa de valencia, pertenece al grupo 6A o el grupo 16 en la tabla periódica, por lo tanto tiene 6, voy a colocar acá, tiene 6 electrones en su última capa de valencia. El nitrógeno tiene 5 electrones, perteneciendo al grupo 15A, perteneciendo al grupo 5A o el grupo 15, teniendo 5 electrones en su última capa de valencia. Y el hidrógeno tiene un electrón en su última capa de valencia, en su última única capa de valencia. Ahora ya conocemos los electrones de la última capa de valencia acá en la tabla periódica, pero debemos comprobar que estos electrones de la última capa de valencia estén reflejados en esta estructura de Lewis. Vamos a comenzar con este oxígeno con una carga formal de 0. Vamos a revisar los electrones de la última capa de valencia. Serían los electrones de la última capa de valencia, serían aquellos electrones que están mezclados entre electrones libres y electrones que forman enlaces. Entonces colocamos acá, electrones de valencia están conformados entre electrones libres más electrones que forman enlaces o electrones que están compartidos, que van a compartir, van a formar el enlace, dicho enlace. Vamos de nuevo con el oxígeno. El oxígeno tiene 2 electrones más 2, acá serían 4 electrones. Y estos son 4 electrones que tiene libre el oxígeno. Ahora voy a revisar los electrones que forman enlaces o los electrones que se comparten con los otros electrones del nitrógeno. Estos 2 electrones pertenecen al oxígeno. Si contabilizo todos los electrones entre electrones libres y electrones que forman enlace o los electrones compartidos, serían 2 más 2 serían 4, más 2 electrones, vamos a marcar acá, más 2 serían estos, serían todos estos electrones, serían 2, 4 y 6 electrones que tiene el oxígeno como última capa de valencia, que sería la misma cantidad de electrones que vimos anteriormente de la tabla periódica. Entonces vamos a colocar, el oxígeno tiene electrones de valencia igual a 6. Ahora voy a revisar los electrones libres. Electrones libres que tiene el oxígeno. El oxígeno tiene 2 más 2 serían los símbolos de Lewis. 2 más 2 serían 4 electrones libres. Entonces voy a colocar electrones libres es igual a 4 electrones. Ahora voy a contabilizar los electrones que forman enlaces, aquellos electrones que están compartidos con los otros electrones del otro elemento. Vamos a revisar acá. Ahora ya serían los enlaces nada más. Tengo acá 2 electrones, ya que un electrón es del oxígeno compartido con el electrón del nitrógeno. Acá serían 2 electrones más 2 electrones de enlace, serían 4 electrones que forman enlace o electrones compartidos. Entonces vamos a colocar acá electrones, vamos a colocar acá abajo electrones de enlace, serían 4 electrones o 4 electrones compartidos. Ahora voy a proceder a comprobar si la carga formal de este oxígeno en la estructura de Lewis es igual a 0. Ok, vamos a comprobar la carga formal de este oxígeno si es igual a 0 con los datos que ya tenemos. Voy a colocar carga formal, oxígeno, va a ser igual los electrones de la última capa de valencia, que ya lo determinamos que serían 6 electrones. Coloco 6 electrones menos los electrones libres, vemos acá que ya lo determinamos que serían 4 electrones libres, menos 4 electrones libres menos un medio de los electrones que están compartidos, forman enlaces, que serían estos 4 electrones de enlace,
que serían estos 4, 2 electrones y 2 serían 4 electrones. Coloco por 4. Simplifico, 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 es 2. Por lo tanto me quedaría 6 menos 4 es 2. 2 electrones menos 2 electrones es igual a 0. Por lo tanto es la misma carga formal que dice acá, sería igual a 0. Ahora vamos a revisar el átomo central, que sería el nitrógeno. Vemos acá que en este caso el nitrógeno no tiene una carga formal neutra, no es una carga formal igual a 0. Como vimos anteriormente, este nitrógeno tiene una carga formal de más 1. Como comentamos anteriormente, de que cuando el átomo tiene una carga positiva, significa que el átomo está cediendo de los electrones de su última capa de valencia, cediendo o donando electrones para formar enlaces. Acá en este caso vemos que el nitrógeno, vemos que hay un enlace acá con el oxígeno, pero está marcado como una flecha. Esto significa de que el nitrógeno, aparte del electrón que tiene de su última capa de valencia para compartir con el otro electrón que debería ser desde el oxígeno, que el oxígeno no tiene ningún electrón para formar este enlace, ya que el nitrógeno está cediendo un electrón adicional para formar este enlace de tipo dativo. Entonces voy a marcar acá, ya identifiqué acá con la carga formal que tiene el nitrógeno, una carga formal positiva, ya identifiqué el enlace dativo. Ahora, otro aspecto que podemos ver acá, el oxígeno, como le están donando, le están cediendo un electrón, el oxígeno tiene 2, 4, 6 electrones libres. Estos 6 electrones libres no están formando enlaces. Además, adicionalmente, tiene un electrón que le está donando a dicho nitrógeno. Ahora vamos a ver cómo está la distribución de los electrones de la última capa de valencia del nitrógeno en esta estructura de Lewis. Voy a contabilizar, voy a colocar acá electrones de valencia. Vamos a colocar acá electrones de valencia. Voy a revisar acá los electrones de valencia del nitrógeno. El nitrógeno debe tener 5 electrones a su alrededor. Vamos a revisar cómo están distribuidos en esta estructura de Lewis. Contabilizo. Acá me quedaría, voy a hacer acá, me quedaría, voy a marcar esto y voy a marcar esto. Los electrones de la última capa de valencia serían del nitrógeno, sería 1, 2, 3, 4 porque este nitrógeno está donando un electrón, entonces hay un electrón adicional para formar este enlace dativo nitrógeno-oxígeno. Tengo 4 electrones más un electrón que está compartiendo con el otro electrón del oxígeno, serían 5 electrones de valencia. Por lo tanto, tiene los 5 electrones que vimos anteriormente, que está en la tabla periódica que tiene el nitrógeno. Ahora, vamos a revisar los electrones libres. El nitrógeno acá no tiene ningún símbolo de Lewis, no tiene ningún electrón libre. Por lo tanto, vamos a marcar que electrones libres es igual a 0. Ahora voy a revisar los electrones que están formando enlaces, estos electrones que están compartiendo. Entonces, en este caso serían los electrones de enlace, acá serían 2 electrones, acá serían 4 electrones, acá serían 6 electrones y acá serían ¿cuánto? 8 electrones. Al contabilizar todos los electrones de enlace serían 8 electrones. Esto quiere decir que el nitrógeno está cumpliendo con la regla del octeto. Entonces voy a marcar acá electrones de enlace sería igual a 8 electrones. Ahora, ya tengo todos los datos para proceder a determinar la carga formal y a corroborar de que esa carga formal debe ser igual a más 1. Entonces vamos a hacerla acá. Sería la carga formal del nitrógeno. Sería igual a los electrones de la última capa de valencia, serían 5 electrones. 5 electrones menos los electrones libres, tiene 0 electrones libres. 0 electrones menos un medio de los electrones que forman enlace. ¿Cuántos electrones forman enlace o electrones compartidos? Serían 8. Entonces, saco la cuenta, me queda 8 por 1 es 8, 8 entre 2 es 4. Me quedaría 5 menos 4 es igual a más 1. Por lo tanto, este más 1 es igual a
este valor de la carga formal del nitrógeno. Ahora vamos a revisar la carga formal de este oxígeno. Ok, vamos con este oxígeno con carga formal de -1. Vamos a identificar los electrones de valencia, los electrones libres y los electrones que forman enlaces o los electrones que están compartidos. Vamos a comenzar con los electrones de la última capa de valencia. El oxígeno, como vemos acá, se encuentra en el grupo 16 o el grupo 6A en la tabla periódica, por lo tanto tiene 6 electrones en su última capa de valencia, como lo marcamos acá. Ahora voy a corroborar si estos electrones de la última capa de valencia coinciden con los electrones que yo tengo acá en esta estructura de Lewis. Vemos que este oxígeno tiene 2, 4 y 6 puntos, 6 símbolos de Lewis. Estos 6 símbolos de Lewis serían 6 electrones que tiene el oxígeno a su alrededor. Pero no voy a contar este electrón, ya que este electrón proviene del nitrógeno para formar el enlace dativo nitrógeno-oxígeno. Por lo tanto, serían nada más estos 6 electrones de la última capa de valencia y coinciden con los electrones que están en la que se encuentran en la tabla periódica. Entonces, voy a colocar acá electrones de valencia del oxígeno. Porque electrones de valencia del oxígeno serían ¿cuánto? 6 electrones. 6 electrones. Ahora voy con los electrones libres. Electrones libres igual son los electrones que no forman enlaces. Vemos que este oxígeno tiene la misma cantidad de electrones libres. Serían 2, 4 y 6 electrones. 6 símbolos de Lewis serían 6 electrones libres sin formar enlaces que tiene este oxígeno. Entonces marco acá 6 electrones libres. Ahora voy a revisar los electrones que forman enlaces. Voy a revisar los electrones que forman enlaces a pesar de que no sean electrones que provengan del oxígeno. Acá porque se está formando el enlace nitrógeno-oxígeno. Entonces tengo acá 1 y 2. Cada enlace tiene 2 electrones. Como vemos acá, estos 2 electrones provienen del nitrógeno, ya que el nitrógeno está cediendo su electrón adicional para formar este enlace de tipo dativo. Entonces, acá, ¿cuántos electrones tiene de enlace? Serían 2 electrones. Entonces, voy a marcar acá electrones que forman enlaces. Sería igual a 2 electrones. Ahora, voy a proceder a determinar la carga formal y corroborar que sea el mismo valor que este que tengo acá, que sería -1. Entonces, coloco acá carga formal del oxígeno. Vamos a poner el oxígeno con enlace dativo, coloco una flecha. Sería igual, electrones de la última capa de valencia serían 6 electrones menos los electrones libres. Electrones libres serían 6 menos un medio de los electrones que forman enlaces. Electrones que forman enlaces, electrones compartidos serían 2 electrones. Multiplico. 6 menos 6 es 0 y 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1. Por lo tanto me quedaría, como este signo es negativo, me quedaría -1. Y -1 es el mismo valor de esta carga formal de -1. Ahora, ya corroboramos los valores de la carga formal de este oxígeno con una carga formal de -1, el nitrógeno y este oxígeno. Ahora, voy a revisar a este oxígeno. Vamos a identificar los electrones de la última capa de valencia del oxígeno, los electrones libres y los electrones que forman enlaces. Entonces, los electrones de la última capa de valencia serían 6 electrones. Estos electrones de la última capa de valencia pueden estar distribuidos entre electrones que forman enlaces y electrones libres. Al sumar todos estos electrones te deben dar 6 electrones en su última capa de valencia que tiene el oxígeno. Serían 2 más 2 serían 4 electrones. Entonces voy a marcar acá, hago esto. Serían 2 electrones más 2 serían 4, 5 y 6 electrones, ya que los otros electrones, uno proviene del nitrógeno y el otro electrón proviene del hidrógeno para formar el enlace de hidrógeno-oxígeno. Por lo tanto, los electrones de valencia coinciden con el valor 6. Entonces, electrones de valencia serían 6 electrones. Ahora voy a revisar los electrones libres. Vemos acá que los electrones libres, tengo acá 2 más 2 serían 4 puntos acá. Como son 4 puntos, serían 4 electrones que se encuentran sin enlazar que tiene este oxígeno. Entonces serían 4 electrones. Coloco electrones libres serían igual a 4 electrones. Ahora, los electrones que van a formar enlaces o los electrones compartidos. Entonces voy a colocar acá electrones de enlace.
voy a colocar electrones de enlace, sería igual a los electrones de enlace. Acá yo tengo 2 electrones, que es un enlace oxígeno-nitrógeno, más 2 electrones oxígeno-hidrógeno, serían 4 electrones de enlace. Entonces coloco acá 4 electrones de enlace. Ahora, vemos acá que los electrones de valencia, como es el mismo elemento oxígeno, y los electrones libres y los electrones de enlace coinciden con este oxígeno. Acá este oxígeno tiene 4 electrones de enlace. Este oxígeno tiene doble enlace, que serían 4 electrones de enlace, tiene 4 electrones libres, por lo tanto tiene una carga formal de 0, que ya lo determinamos anteriormente. Entonces concluimos de que esto tiene la misma cantidad de enlaces. Tengo un enlace más otro enlace, serían 2 enlaces, doble enlace, y tengo 4 electrones libres. Entonces sería la misma carga formal, igual a 0. Ahora reviso el hidrógeno. El hidrógeno va a tener también una carga formal de 0. Vamos a revisar el hidrógeno. Tiene electrones de la última, vamos a identificar los electrones de la última capa de valencia del hidrógeno. Sería un electrón. El hidrógeno sería un electrón en su última capa de valencia, sería un electrón. Vamos a poner electrones de valencia. Un electrón, electrones libres. Electrones libres, el hidrógeno no tiene ningún electrón libre, sería 0. Electrones que forman enlaces o electrones compartidos sería igual. Vemos que este hidrógeno comparte este electrón con el otro electrón del oxígeno, serían 2 electrones. Electrones de enlace sería igual a 2 electrones. Si sustituyo en la fórmula de la carga formal, me debe dar 0. Saco la cuenta, me quedaría, voy a colocarlo acá, carga formal de hidrógeno sería igual. Electrones de la última capa de valencia sería un electrón, menos electrones libres serían 0, menos un medio de los electrones que forman enlaces. Tengo 1 y 2 electrones. Al simplificar me quedaría 2 por 1 es 2, y 2 entre 2 es 1, y 1 menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, es el mismo valor que tengo acá del hidrógeno. Vemos acá que en la estructura de Lewis las cargas formales nos ayudan a identificar cuáles son los átomos que tienen enlace de tipo dativo. A continuación vamos a hacer otro ejemplo. Ok, tenemos acá el segundo ejemplo. Tengo el ácido hipocloroso. Tengo los electrones de la última capa de valencia de los elementos que componen a dicho ácido: hidrógeno 1 electrón, 7 electrones y 6 electrones respectivamente. Acá yo tengo 2 posibles estructuras de Lewis. Vemos acá que el orden es diferente, donde el cloro es el átomo central y el oxígeno el átomo central en la otra estructura de Lewis. Normalmente se coloca el elemento menos electronegativo. Pero vamos a obviar esta regla. Vamos a revisar qué estructura de Lewis sería la correcta mediante el cálculo de las cargas formales. Reviso acá. Todas estas 2 estructuras tienen 14 electrones de valencia. ¿Qué significa esto? Estos electrones de valencia serían los electrones de todos los elementos que van a estar distribuidos entre electrones libres y electrones que forman enlaces. Voy a contabilizar acá. Acá tengo 2 electrones en un enlace, 4, 6 y 2 serían 8, 10, 12, 14 electrones de valencia. Acá tengo en esta estructura, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 electrones de valencia también. Lo único que cambia el orden de los elementos. Ahora, vamos a determinar las cargas formales para ver qué ocurre y cuál estructura sería válida. Entonces vamos a comenzar con esta estructura, con la primera estructura de Lewis. Primero, para revisar los electrones de valencia y a ver qué ocurre en esta estructura, debo determinar las cargas formales. Entonces vamos a comenzar con la carga formal de cloro. Escribo acá, vamos a ver, carga formal de cloro sería, colocamos carga formal cloro, electrones de la última capa de valencia. No lo voy a comprobar acá, lo compruebo después de determinar la carga formal. Reviso acá, el cloro tiene 7 electrones en su última capa de valencia, 7 electrones menos los electrones libres. Vemos acá que este cloro tiene ¿cuántos electrones libres? Tiene 2
más 2 electrones libres serían 4 electrones libres. Coloco menos 4 electrones libres menos un medio de los electrones que forman enlace o los electrones compartidos. Vemos acá que este cloro tiene un enlace con el oxígeno y el otro enlace con el hidrógeno. Y vemos que el cloro tengo 2 electrones acá de un enlace con el hidrógeno y 2 electrones con el oxígeno. Serían 4 electrones en total. Al sacar la cuenta me queda 7 menos 4 es 3 y 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 es 2. 3 menos 2 es igual a más 1. Esto significa de que el cloro tiene una carga formal de más 1. Vemos acá que como el cloro tiene una carga formal de más 1, significa que es una carga positiva. Además de esto, ¿qué quiere decir esto? Que el cloro está donando un electrón, está formando un enlace dativo. Vamos a ver hacia dónde. Vemos acá que el oxígeno tiene 6 electrones libres. Vamos a revisar el oxígeno que ocurre. Determinamos la carga formal del oxígeno. Sería igual, carga formal del oxígeno. Serían electrones en la última capa de valencia, serían 6 electrones menos los electrones libres. Tengo 2, 4, 6 electrones libres. 6 electrones libres menos un medio de los electrones que forman enlace. ¿Cuántos electrones forman enlace de oxígeno-cloro? Sería el único, serían 2 electrones. Coloco 2, 6 menos 6 es 0 y 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1. Me quedaría menos 1. Por lo tanto, la carga formal del oxígeno sería de menos 1. Ahora, ya tengo una carga formal, tengo una carga positiva y una carga negativa. ¿Qué quiere decir? Que el cloro está cediendo, está donando un electrón para formar un enlace dativo cloro-oxígeno. Que sería, voy a marcar con una flecha acá, un enlace de tipo dativo. El cloro está cediendo de los electrones de su última capa de valencia un electrón. Está donando un electrón para poder formar un enlace cloro-oxígeno, ya que el oxígeno no está usando ninguno de sus 6 electrones de la última capa de valencia. Los electrones acá no están formando ningún enlace, serían 6 electrones. Y esta carga formal de menos 1 para el oxígeno significa que está ganando un electrón. Ahora, al revisar acá, ya sabemos que el hidrógeno va a tener una carga formal de 0. Voy a revisar la segunda estructura de Lewis. ¿Qué me quedaría? Ok, vamos a revisar la segunda estructura de Lewis, el oxígeno como átomo central. Entonces, vamos a determinar la carga formal del oxígeno. Vamos a colocarlo aquí arriba. Carga formal del oxígeno sería igual, los electrones de la última capa de valencia serían 6 electrones. 6 electrones menos los electrones libres. En este caso, el oxígeno tiene 2 y 2 serían 4 electrones libres. 6 menos 4. Menos un medio de los electrones que forman enlace. El oxígeno tiene 2 electrones el enlace oxígeno-hidrógeno y 2 electrones el enlace oxígeno-cloro. Serían por 2. Me quedaría 6 menos 4 es 2. Vemos acá que el oxígeno, los electrones de enlace serían 2 y 2 serían 4 electrones de enlace, no serían 2. Vamos a arreglar acá. Serían 4 electrones, 4 entre 2 es 2. Entonces me quedaría 2 menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, la carga formal para el oxígeno sería igual a 0. Ahora voy con la carga formal del cloro. Carga formal del cloro, Cl, sería igual, los electrones de la última capa de valencia serían 7 electrones, menos los electrones libres. El cloro tiene 2, 4, 6 electrones libres. 7 menos 6, menos un medio de los electrones que forman enlaces. Vemos acá que este cloro tiene 2 electrones que forman un enlace oxígeno-cloro. Entonces coloco 2 electrones, 7 menos 6 es 1. Y 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1. 1 menos 1 igual a 0. Por lo tanto, la carga formal del cloro es igual a 0. Y el hidrógeno debe tener una carga formal de 0 que lo pueden comprobar ustedes. Ahora, ya determiné las cargas formales de ambas estructuras. Como anteriormente comentamos de que la estructura de Lewis que tiene mayor estabilidad sería aquella que las cargas formales tendrían valor de 0, estarían neutras. Como vemos acá, en esta estructura de Lewis, vemos que el cloro está formando un enlace dativo, porque un enlace dativo está donando un electrón, una carga más 1, y el oxígeno tiene una carga de menos 1 en este tipo de estructura de Lewis. Por lo tanto, vemos acá que esta estructura no sería la correcta, no sería válida, ya que el átomo central, a pesar que no sería el cloro, porque por electronegatividad,
con una carga, tiene una carga formal muy alta, una carga formal de +1. Y si paso a la otra estructura de Lewis, al cambiar el orden, que no sería el cloro como átomo central, sino el oxígeno, va a tener una carga formal de 0. Igualmente para el cloro, una carga formal de 0, como vemos acá. Entonces, la carga formal nos ayuda a elegir cuál sería la estructura válida para la molécula, en este caso del ácido hipocloroso. Además, nos permite también identificar qué ocurre en la estructura. En este caso, me permite identificar cuál es el enlace dativo y posteriormente identificar los electrones de valencia. Vamos a confirmar los electrones de valencia tanto de cloro como el oxígeno. Vamos a corroborar que los electrones de la última capa de valencia de la primera estructura de Lewis, el cloro, serían la misma cantidad, que serían 7 electrones. Vamos a revisar cómo están distribuidos estos 7 electrones en esta estructura con el enlace dativo. Me quedaría lo siguiente. Tengo los electrones de valencia, serían estos. 2 electrones, ya que el cloro está cediendo un electrón adicional, 2 electrones más 2 electrones libres más 2 electrones libres serían 6 electrones más, voy a colocar acá, cierro esto, más un electrón serían 7 electrones, contabilizo 2, 4, 6 y 1 serían 7 electrones que tienen a su alrededor, que sería la misma cantidad de electrones de la última capa de valencia. El oxígeno, vemos acá que tendría los electrones de la última capa de valencia, serían 6 electrones, 2, 4, 6 electrones que coinciden con estos electrones de la última capa de valencia. Ahora voy con el oxígeno en esta estructura de Lewis. Vemos acá cómo están distribuidos esos electrones de valencia. Serían, aquí no me están representando ningún enlace dativo, por lo tanto los electrones son compartidos. Entonces me quedaría, marco acá, marco la mitad del enlace, marco la mitad del enlace, me quedaría 2, 4, 5 y 6 electrones. 6 electrones tiene el oxígeno a su alrededor como electrones de la última capa de valencia. Revisamos el cloro tiene, vamos a ver acá, dividimos acá, sería un electrón formando el enlace oxígeno-cloro, enlace compartido, un electrón, 2, 4, 6 y 1 serían 7 electrones. 7 electrones tiene el cloro como electrones de la última capa de valencia. Ya conociendo la carga formal y poder identificar cuál estructura de Lewis serían correcta y cuáles serían los enlaces dativos y qué ocurre en la estructura de Lewis, damos finalizada esta publicación. Si te ha gustado este video, un like, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Cualquier duda o comentario me lo puedes decir aquí abajo. Chao.